Las organizaciones del sector comunitario de la economía popular y solidaria trabajan de acuerdo a la cosmovisión de la población que las integra. Vamos a conocer más detalles acerca de esto en el video educativo en nuestro segmento CEPS Informa. Hola, ¿has escuchado sobre el sector comunitario de la economía popular y solidaria? Sí, te explico. El sector comunitario de la economía popular y solidaria reúne a organizaciones que se vinculan por relaciones familiares y de territorio. ¿Relaciones de territorio? Quiere decir que las personas de la organización viven cerca, pero esas relaciones también pueden ser étnicas, culturales, de género, urbanas o rurales. Eso quiere decir que las organizaciones también pueden crearse en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Sí, exactamente. ¿A qué se dedican las organizaciones comunitarias? Como toda organización de la economía popular y solidaria, se dedican a la producción, comercialización, distribución y consumo de bienes o servicios. ¿Cualquier producto o servicio? Sí, siempre que sean lícitos, socialmente necesarios y, lo más importante, que sean realizados en forma solidaria y autogestionada. Así lo señalan los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. ¡Gracias! Para conocer más, ¿qué debo hacer? Para más información, visítanos en www.ceps.gov.es o escríbenos a contáctenos@ceps.gov.es. Horarios de atención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Atención por ventanilla 8:30 am a 4:30 pm. Atención en oficinas 8:30 am a 5:30 pm. Recuerde, todos nuestros servicios son gratuitos. Amigos, ustedes que ya tienen su empresa, que esta empresa ya está produciendo, tienen sus clientes y se están agrandando. Tal vez encontraron un cliente grande, tal vez encontraron un nuevo proyecto en el cual esta empresa va a emprender. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Aumentar nuestro capital. A continuación les vamos a indicar algunos mecanismos para poder integrar más capital a su empresa para que ustedes puedan lograr los frutos deseados. Vamos a verlo. Capital social y mecanismos de capitalización. Presentación. En el presente capítulo estudiaremos los diferentes aspectos relacionados con el capital de la sociedad. Para el efecto, analizaremos la dinámica de la capitalización de la sociedad, la naturaleza jurídica del capital y su relación con el patrimonio, la forma como se capitaliza la sociedad y el mecanismo a través del cual se realiza de manera ordinaria, que es el reglamento de emisión y colocación de acciones. Asimismo, analizaremos otros mecanismos de capitalización que no requieren de dicho reglamento, para concluir con las formas como puede reducirse el capital social. El capital representa el valor de los bienes que los socios han aportado o se han comprometido a aportar a la sociedad. En tal sentido, los aportes de los socios pasan a formar parte del haber social y su contrapartida contable se refleja en la cuenta del patrimonio denominada capital. A su vez, como contraprestación del aporte, el socio recibe el interés social, el cual puede estar representado en acciones, cuotas o partes de interés dependiendo del tipo de sociedad. El capital se caracteriza por ser abstracto, fijo, intangible, determinado y único. El mismo no se debe confundir con el patrimonio, el cual es dinámico e indeterminado, al comprender la universalidad de las relaciones jurídicas de la sociedad, incluido el capital mismo. La reglamentación legal del capital es diferente dependiendo de si la sociedad es por acciones, por cuotas o por partes de interés. En los dos últimos casos, el capital es un rubro único y se expresa de una única manera, capital social. Cualquier modificación al mismo siempre implicará una reforma estatutaria.
En las sociedades por acciones, el capital sigue siendo único, pero se expresa en 3 rubros. Capital autorizado, que es el monto máximo fijado por los accionistas y cuya modificación exige una reforma estatutaria. Capital suscrito, que representa el monto de los aportes que los asociados se han comprometido a pagar. Y capital pagado, que es aquella parte del capital suscrito que representa el monto del aporte que ha ingresado efectivamente al haber social. El aumento del capital suscrito y pagado como tal no implica una reforma estatutaria y por regla general se somete a un reglamento de emisión y colocación de acciones, el cual en principio es aprobado por la Junta Directiva. El reglamento de emisión y colocación de acciones debe indicar como mínimo el número de acciones que se ofrecen, la proporción y forma en que pueden suscribirse, el plazo en que las acciones serán ofrecidas, el precio al que serán ofrecidas y el plazo para su pago. Aceptada la oferta de suscripción que la sociedad le hace a los socios y eventualmente a terceros, se perfecciona el contrato de suscripción entre el socio o tercero y la sociedad. Cuando se emiten acciones, es necesario tener en cuenta si opera o no el derecho de preferencia en la suscripción, el cual es un elemento de la naturaleza en todo tipo de sociedades, siendo factible su no aplicación si así lo decide la Asamblea con una mayoría calificada. Existen otros mecanismos de capitalización que no requieren de la aprobación de un reglamento de emisión y colocación de acciones, bien porque los mismos implican una capitalización homogénea entre los actuales socios, como es el caso de la capitalización de la prima en la colocación de acciones, la capitalización de utilidades y la capitalización de reservas susceptibles de esta operación, o bien porque así lo permite la ley, como son los casos de la capitalización de créditos o de la capitalización de bonos convertibles en acciones. Si bien es cierto que la característica de intangible que tiene el capital implica que el mismo por regla general no se puede reembolsar a los socios durante la vigencia de la sociedad, hay 3 eventos en que es factible la reducción del capital con el respectivo reembolso del aporte a los socios y mediando autorización de la Superintendencia de Sociedades. Estos son cuando la sociedad carece de pasivo externo o cuando hecha la reducción los activos superan el doble del pasivo externo, o cuando se cuenta con la autorización expresa y escrita de todos los acreedores. Al momento que nosotros nos estamos uniendo en sociedad para ya sea conformar una empresa, conformar una institución, conformar una unión, etcétera, etcétera, nosotros debemos hacerlo a esto una personería jurídica. Vamos a ver cuáles son las formas, cuáles son las opciones que nosotros tenemos y por qué deberíamos hacerlo. Vamos a verlo. Personificación jurídica de la sociedad. La ley concibe a la sociedad como un contrato en virtud del cual 2 o más personas realizan un aporte para desarrollar una actividad y repartirse las utilidades que se generen. Sin embargo, modernamente, la concepción de la naturaleza jurídica de la sociedad ha superado la figura clásica del contrato y hoy se concibe más como el expediente técnico para darle forma y organización a la empresa. La sociedad como persona nace a la vida jurídica con el otorgamiento de la escritura pública de constitución o con la inscripción en el registro mercantil del escrito privado de constitución cuando la ley lo permite y se extingue con la inscripción en el mismo registro del acta final de liquidación. Durante su vigencia, es una persona jurídica distinta de sus socios individualmente considerados. Esta persona jurídica goza de la plenitud de los atributos de la personalidad, tales como nombre, domicilio, capacidad, nacionalidad y patrimonio, pero de ella no se predica el atributo del estado civil. Al tener un patrimonio propio, todos los derechos y las obligaciones se radican en su cabeza y, en la mayoría de los casos,
Los socios no responden por las obligaciones de la sociedad. Este beneficio ha conducido a que se presente, no con la frecuencia que se cree, un abuso de la forma asociativa con la finalidad de utilizarla como herramienta para el denominado fraude pauliano, o con el fin de defraudar a terceros, o simplemente como vehículo para evitar la aplicación de normas imperativas, como cuando se utiliza la sociedad para realizar actividades que le estarían vedadas a los socios como personas naturales. Como consecuencia de ello, la forma asociativa ha levantado enemigos que no reconocen las bondades que la misma representa para la economía de un país y la atacan alegando una crisis de la personalidad jurídica de la sociedad. Si bien es cierto que la figura de la sociedad puede utilizarse con fines distintos para los cuales la concibió el legislador, no es menos cierto que la ley contempla mecanismos para sancionar y subsanar el indebido uso de la persona jurídica, de la separación patrimonial y de la limitación de la responsabilidad. Esta reivindicación del concepto de la personalidad jurídica se ha hecho a través de figuras como el levantamiento del velo corporativo, con la cual se intercomunican el patrimonio de la sociedad con el de los socios, la doctrina de la subordinación crediticia, mediante la cual, en caso de insolvencia, se postergan al pago de los demás pasivos externos ciertas obligaciones a favor de personas relacionadas con la sociedad, y otras figuras del derecho común como el abuso del derecho, la causa ilícita y la simulación. El abuso del derecho en materia societaria puede también darse al interior de la sociedad como consecuencia de la aplicación de principio de la ley de las mayorías. Este abuso se presenta bajo 3 modalidades. Abuso de la mayoría, como por ejemplo cuando se decretan reservas injustificadas que vulneran el derecho de los socios minoritarios a percibir la utilidad. Abuso de la minoría, como por ejemplo cuando existen mayorías calificadas que no pueden alcanzarse y evitan la adopción de decisiones favorables para la sociedad. Y, finalmente, el abuso de la paridad, que igualmente impide la toma de decisiones y que puede conllevar a la disolución de la sociedad. Para contrarrestar estos abusos, la ley ha dejado claro que el interés social se ubica por encima del interés de los asociados y que toda decisión que se tome o deje de tomarse que afecte el principio del querer social puede llegar a considerarse como abuso del derecho. Hemos llegado al final de su programa Hablemos de Cooperativismo. Quiero agradecer mucho a la Cooperativa de Ahorro y Crédito COP Centro por siempre estar con nosotros y ser nuestros principales auspiciantes. Les quiero recordar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito COP Centro está otorgando créditos microempresariales y para todos ustedes, amigos empresarios, la cooperativa está otorgando un mes de gracia en sus créditos y algunos detalles más que les va a ayudar a ustedes para sus pequeñas empresas. Pueden ustedes llamar en la ciudad de Quito al 022-520-644 o visiten también la página web www.copcentro.fin.es o visiten las redes sociales para que ustedes puedan contactarse con un asesor y les puede dar la mejor asesoría financiera. Yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos el próximo domingo. Hablemos de cooperativismo.